Muchísimas gracias, Rolando. Yo, después de las palabras de Pedro y las tuyas, lo único que me viene a la mente es que me debo estar poniendo muy viejo, porque cuando uno le hacen tanto referencia a la historia y homenaje es que ya es una catástrofe. Así que les voy a estar muy agradecidos si no vuelven a hacer este tipo de comentarios porque me deprimen un poco. Eh, la verdad estamos muy contentos de estar acá, siempre tratamos de... Las jornadas se han hecho con un espíritu de confraternización, de poder intercambiar opiniones, con mucha apertura a temas clínicos. Y bueno, para mí es una alegría que hayamos llegado también aquí y que estemos en esta jornada, que ya estoy haciendo pausa porque me quiero acordar qué número es, pero no me acuerdo el número. Ya es la 21, o sea que hemos hecho bastantes, ¿no? Han sido unas cuantas. Ok. Claro, es la octava acá en la región de Centroamérica y el Caribe y es la 21 en total. Así que la verdad que es una enorme alegría poder estar acá con ustedes. Esperen que vea un poquitito a ver cuál. Ah, ya está puesto ahí, listo. Paso con la flechita. No, no, perfecto. Sí. ¿Y el puntero cuál es? No, el puntero nada más. Si no las paso de ahí, ¿no? Ok. Y eso avanza. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es, la verdad, transmitirles un poco, obviamente cuando uno habla de intervenciones coronarias de alto riesgo, es un espectro de pacientes enormes, donde uno tiene que sumar condiciones clínicas y condiciones también anatómicas. Eh, yo diría que este es un poco el escenario de todos los días. Nosotros, a partir del orden que nos trajo en la clasificación anatómica de los pacientes a revascularizar, el estudio Syntax, la verdad que ha sido sumamente útil, nos permitió cuantificar lo que enfrentábamos y ponerlo un poco ordenado, aunque todos sabíamos que el calcio, las oclusiones totales crónicas, la enfermedad difusa, las arterias tortuosas son un verdadero problema. Y a su vez hay un montón de scores que nos han tratado de poner en perspectiva y ordenarnos para entender qué pacientes clínicamente están más complicados. Y todos sabemos que los pacientes añosos, con mal ventrículo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, etcétera, toda una serie de parámetros que nos permiten saber que estamos frente a un paciente complejo. Entonces, bueno, hay pacientes que son más complejos anatómicamente que clínicamente, que serían los de su lado izquierdo, y aquellos que son más complejos clínicamente que anatómicamente, y después, por supuesto, lo más frecuente es que los pacientes vengan cada vez más complejos en ambos sentidos. Pero lo importante es que ambas cosas debemos cruzarlas con lo que es dos aspectos fundamentales, que son el cuadro de presentación con el que venga el paciente y el riesgo de sangrado que tenga. Porque evidentemente la estratificación clínica desde el punto de vista de los antecedentes y comorbilidades del paciente y lo anatómico son estados estáticos, pero lo dinámico que nosotros vamos a tener que afrontar en el momento va a ser cuál va a ser la condición clínica con la que nos lleva. Si el paciente está estable o inestable, si está en falla de bomba, si tiene un infarto de miocardio y por supuesto de qué clase de estratificación de riesgo de sangrado se trate. Y desde hace rato sabemos que la estratificación clínica es útil. Esto es para mí es uno de los diapositivos más marcatorios de cómo funciona la estratificación de riesgo. Este es un viejo diapositivo donde se suman todos los estudios, o por lo menos Rita, Frisk y Ictus, de los que se hicieron para comparar estrategia de intervención versus conservadora en los síndromes coronarios agudos. Y vean ustedes claramente cómo la ventaja de la intervención precoz se va manifestando a medida que uno avanza en complejidad clínica, uno avanza en estratificación de riesgo. Y así ustedes pueden ver claramente cómo, pueden ver claramente cómo los pacientes que tienen alto riesgo tienen un clarísimo beneficio con la estrategia de intervención, ya no tanto los de riesgo intermedio, y obviamente los pacientes de bajo riesgo queda claro que no hay que hacerles nada.
La estratificación de riesgo incluye datos clínicos, pero también incluye datos humorales y los marcadores, la troponina ultrasensible ahora, también los marcadores de reactancia inflamatoria, como es la PCR, la proteína C reactiva, han tenido una gran utilidad. Pero esta es una diapositiva que un poco la modifiqué de una idea de un cardiólogo clínico de nuestra institución, que se llama José Luis Navarro Estrada, y él, ¿qué hizo? Bueno, agarró y de entrada dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está ubicado si yo tomo un paciente que tiene electrocardiograma negativo e historia negativa de enfermedad coronaria? Está ubicado en un bajo riesgo, muy por debajo del 5. Aquel que tiene alguno de los dos factores, o tiene historia de enfermedad coronaria o tiene electrocardiograma, ya se va por arriba del 5, aunque por debajo del 10, riesgo intermedio. ¿Y qué pasa con el que tiene las dos cosas? Es un señor que tiene antecedente coronario y que además tiene un electrocardiograma positivo. ¿Qué va a pasar con estos pacientes si adicionamos, ya sea en este caso solamente proteína C reactiva o troponina, o si le adicionamos las dos cosas? Vean ustedes cómo incrementa el riesgo, pero sin embargo se sigue manteniendo por debajo del 5%. Quiere decir que en líneas generales no ha habido un gran valor aditivo de predicción de alto riesgo en un paciente con los marcadores cuando ya era de bajo riesgo clínico. ¿Qué va a pasar con el de alto riesgo clínico? Y que también le vamos a agregar marcadores, pero no se va a mover mucho. Por lo cual, si un paciente llega con un cuadro coronario y nosotros queremos de bajo riesgo, hagámosle marcadores, pero es poco probable que nos modifique mucho la conducta. Y si el paciente llega con mucho electro, edema agudo de pulmón, los marcadores no van a tener sentido. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es de riesgo moderado? Y este realmente es el grupo más interesante. Vean ustedes cuando le agregamos un marcador, pero cuando le agregamos los dos marcadores, la forma dramática en que modifica su predicción de riesgo, llevándola 3 a 4 veces de lo que tenía el paciente como predicción por dos parámetros clínicos como son el electrocardiograma y la historia de enfermedad coronaria. Obviamente estos dos parámetros clínicos que hemos usado no son los score clínicos de predicción de riesgo que todos conocemos, como puede ser el de el syntax, el de bueno, distintos, el tactics, hay un montón de score de riesgo que se utilizan, el de Braunwald, pero realmente sirve para fundamentar el punto que cuando el paciente ya tiene una baja o alta predicción de riesgo clínica, yo creo que ya tenemos elementos suficientes como para movernos. Y les decía, el cuadro de presentación es fundamental, estratificarlo de entrada, independientemente del escenario anatómico o de las comorbilidades del paciente, pero también lo es la predicción de riesgo. Esto se está insistiendo mucho, ustedes ya lo saben, yo no voy a abundar, pero acordémonos, el que sangra en el contexto de un cuadro coronario tiene 5 veces más probabilidades de morirse dentro del mes y 4 veces más probabilidades de morirse dentro del año. Por eso es que evidentemente por todo lo que comentamos es importante la estratificación clínica en el cuadro de presentación y la estratificación clínica en cuanto al riesgo de sangrado. Obviamente, ¿qué pasa con los estados comórbidos que realmente hacen a la decisión en estos pacientes de alto riesgo y que definen el riesgo del paciente? No cabe la menor duda, todos lo sabemos, la diabetes es una mala cosa para todos los pacientes, para cualquier patología, y no escapa de esto la enfermedad coronaria. Sabemos también que al paciente diabético le va un poco peor con angioplastía que con cirugía, dependiendo de los estudios, igual lo vamos a revisar un poquito mejor después, pero lo importante es que le va peor cuando es diabético, no importa lo que le hagamos. Comparado con sí mismo el paciente quirúrgico en colorado o el paciente que va a intervención percutánea en azul, siempre el paciente diabético es un paciente con mayor tendencia a complicación y a problemas. Evidentemente la edad, decíamos, es un factor sumamente importante y fíjense ustedes cómo no importa cuál sea la estrategia de revascularización que empleemos, cuanto más edad tiene el paciente, mayor riesgo tiene de padecer complicaciones. Entonces, con toda esta cantidad de elementos interviniendo, hay enormes esfuerzos en tratar de estandarizar cómo estratificamos al paciente de riesgo, que es la primera parte y la más importante de su posterior tratamiento, porque si no entendemos el paciente que estamos tratando, mal podemos establecer una estrategia de tratamiento en estos pacientes tan complejos.
Y fíjense ustedes, esta es una buena idea, que es tomar el syntax basal y después tomar el syntax que quedó, porque si yo a un paciente lo revascularizo o le pongo 3 o 4 stent, no es lo mismo el syntax que tenía al principio que el que yo le dejé. Bueno, tiene alguna ventaja respecto a la especificidad, pero de todas maneras ustedes vean que no hay una enorme diferencia en cuanto al syntax prevalente y el syntax posterior en cuanto a eventos en el seguimiento alejado. Por supuesto, tampoco mostró ventajas el hacer una resta entre uno y otro, es decir, cuánto mejoramos. El riesgo anatómico versus el riesgo clínico. Uno diría, ¿cuál es la lesión de más riesgo clínico que conocemos hoy? En la lesión de tronco de coronaria izquierda. No cabe la menor duda que es una lesión clínicamente de altísimo riesgo, responsable de un montón de muertes súbitas y de un montón de pacientes que ni siquiera llegamos a enterarnos que la padecen. Sin embargo, vean ustedes qué interesante. Cuando en el estudio syntax observamos con un score bajo, es decir, tenían la lesión de tronco, altísimo riesgo clínico, pero con una anatomía relativamente favorable, vean ustedes que la mortalidad fue menor con angioplastía. El accidente cerebrovascular, esto es una constante en todo, no importa lo que hagamos, no importa el estudio, la angioplastía definitivamente tiene significativamente menor accidente cerebrovascular que la cirugía, un poco más de infarto y bueno, un poco más de necesidad de revascularización, obviamente la angioplastía versus la cirugía, pero en lo que es eventos combinados, la angioplastía en un escenario anatómico sencillo, como es el tronco, porque el tronco es muy sencillo, no acompañado de otros segmentos enfermos, pero un escenario clínicamente crítico y complejo, le fue muy bien a la angioplastía. ¿Qué pasa? ¿Dónde le fue mal en el syntax a la angioplastía en estos pacientes de alto riesgo? Cuando le agregamos comorbilidad en un montón de vasos. Entonces acá tenemos un paciente que tiene realmente un alto riesgo por la ubicación de su enfermedad de tronco, pero que además también tiene una compleja realidad anatómica porque tiene enfermedad en múltiples segmentos. Sin embargo, como les decía, sigue siendo a favor de la angioplastía la ocurrencia de accidente cerebrovascular, casi la cuarta parte de este problema comparado con la cirugía. Entonces, surge la idea de hacer una mezcla de score de estratificación anatómica con score de clasificación clínica. Esto ustedes ven es este CSS es Clinical Syntax Score, que mezcla el score de syntax con un score que se llama, que toma edad, creatinina y fracción de eyección. Son los únicos 3 parámetros que suma. Bueno, evidentemente, si uno compara el resultado de estratificación solamente con syntax, evidentemente hay una mejoría cuando le adicionamos al syntax una estratificación de tipo clínico. Obviamente, podría hacerse de mayor complejidad, tomar un mayor número de parámetros, pero claro, cuando uno los score los empieza a hacer tan complejos, se murió la computadora. No sé qué hice. No es la mía, no es culpa mía. Bueno, no importa, sigo más o menos a capela. La realidad es que si nosotros tenemos la adición, si generamos score de demasiada complejidad, poniéndonos muy exquisitos con todos los parámetros clínicos que le agregamos, terminamos transformándolos en impracticables porque realmente en el día a día nadie se toma media hora para estas estratificaciones. Pero de todas maneras pareciera bastante interesante, por lo menos que tengamos en mente que es muy importante sumar los scores clínicos a los scores anatómicos. Evidentemente, el otro punto que es muy importante cuando nosotros vemos qué vamos a hacer en las intervenciones de alto riesgo es entender, hasta acá es la gran importancia de poder estratificar, pero también es la gran importancia de saber qué elementos vamos a emplear, no solo para estratificación, sino para encarar estos pacientes. Y refiriéndome puntualmente a la enfermedad de tronco, que es muy particular, uno de los primeros problemas que tiene la enfermedad de tronco es ni más ni menos que el diagnóstico.
porque es extremadamente frecuente que las lesiones de tronco no sean adecuadamente estratificadas, por la angiografía solamente. Pero antes de pasar a esto, es interesante ver que independientemente de lo que estratifiquemos, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las razones para que nosotros como médicos, como comunidad médica, y nos incluye a todos, a los clínicos, a los intervencionistas y a los cirujanos, cuáles son las razones por las cuales mandamos a operar a un paciente y cuáles son las razones por las cuales lo mandamos a que se haga angioplastía? Y vean ustedes qué interesante. Lo mandamos a cirugía cuando tiene 3 vasos, cuando tiene múltiples vasos o múltiples lesiones. Cuando son hombres no sé cómo explicarlo, probablemente porque a veces las mujeres tienen un tórax un poquito más complicado. Y cuando son bifurcaciones. Ahora, cuando los pacientes tienen, vean ustedes, mala fracción de eyección, son más añosos, tienen infarto previo o están cursando un infarto, tienen síndrome coronario agudo o fueron previamente revascularizados, tienen hipertensión pulmonar, enfermedad vascular periférica, antecedente de ACV, mal Killip, anemia, eso lo mandamos todos a angioplastía. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Lo que venimos diciendo desde un principio. El mal escenario anatómico es claramente un escenario quirúrgico, pero cuando el paciente está comprometido clínicamente, hasta los cirujanos nos piden que le pongamos stent, porque realmente es la agresión quirúrgica todavía mucho evento o mucha cosa para un paciente clínicamente comprometido. Vean ustedes, este es un paciente, para alivianar un poco con un caso clínico, 87 años, síndrome coronario agudo, claro, Euroscore de 24, STS de 13, Syntax de 29, o sea, el señor era un desastre por donde lo miremos, con mala clínica, mala anatomía, y lo tenían en la unidad coronaria porque francamente esperaban que se le pasara el dolor y darle de alta, porque a los 87 años no tratamos pronóstico de vida, tratamos calidad de vida, por lo cual si hubieran logrado calmar del dolor a este paciente, lo hubieran mandado de alta porque nadie pensaba en cambiarle el pronóstico. Pero el señor, la verdad, y perdón que sea crudo, pero ni fallecía ni se le iba el dolor. Entonces, ¿qué pasó? Nos pidieron que lo encaráramos. Vean ustedes la enfermedad, tronco, circunfleja, este tridente de circunfleja, descendente, ramo intermedio, descendente anterior, la derecha acá, el ostium. Bueno, el territorio sospechoso era este, pues allí fuimos y lo tratamos al señor. Aquí ven más claramente el tronco. Y al señor tuvimos que hacer rotablator porque era todo un hueso. Fíjense ustedes, el stent colocado al tronco, la reconstrucción del tridente, y así quedó el paciente, el tronco resuelto, el ostium de circunfleja y el tridente. Y por supuesto, no estábamos hablando de pronóstico de vida, lo mandamos de alta, el señor anduvo muy bien. Pero claro, a los 7 meses volvió y dijimos, seguro que se restenosó todo. No se restenosó nada de lo que le habíamos hecho a los 7 meses, aquí ustedes lo pueden ver, pero claro, seguía teniendo esta bruta descendente anterior en forma difusa. Entonces lo que tuvimos que hacer nuevamente rotablator, lo que se llama full metal jacket a la descendente anterior, stent de punta a punta, quedando este resultado final, y este señor se volvió a ir de alta. ¿Qué quiero decir? En este caso yo creo que cuando el syntax es tan malo, creo que ni los cirujanos tienen ventaja, porque claramente una descendente anterior, entonces yo tengo que ir con el stent hasta acá, me pregunto dónde podrá un cirujano poner un puente. Pero de todas maneras lo importante es que estos son los pacientes que tenemos que afrontar día a día y cada vez más, porque los octogenarios están creciendo en todo el planeta. Evidentemente lo que les decía, el primer problema es entender cuál es el diagnóstico de la enfermedad de tronco, porque a veces no entendemos muy bien lo que tenemos y vean ustedes la tremenda dispersión que hay cuando comparamos FFR, que es flujo de reserva funcional coronaria, versus el diámetro de estenosis angiográfico, y fíjense ustedes que tiene mucho, digamos, este es el mismatch que favorece a la angiografía, pero vean ustedes el mismatch que favorece a la FFR, o sea, casi un 60% la angiografía falla en establecer la severidad de la enfermedad de tronco, y entonces es muy importante contar con el FFR no solo para evaluar la lesión de tronco, sino la de otras lesiones a la hora de establecer cuál va a ser la estrategia. Debemos contar también con IBUS o alguna imagen algún sistema de imágenes si queremos poder garantizar estos buenos resultados en pacientes tan complejos y cuya vida
puede depender de lo que hagamos. El otro gran problema son las oclusiones totales crónicas y a veces hay que tener alguna artimaña. Esta es una chica relativamente joven con una severa dislipidemia familiar, oclusión ostial del tronco, vean ustedes, no se veía el tronco en forma anterógrada de ninguna manera, se veía en forma retrógrada, le hicimos una vía retrógrada, aquí ustedes pueden ver, la cuerda entró por la coronaria derecha y salió por la coronaria izquierda, y este es el resultado final. Obviamente todo esto convenientemente tratado con bivalirudina. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando no podamos más? Y bueno, cuando no podamos más tenemos que usar la imaginación. Y hoy la imaginación se va hacia esto, que son los procedimientos híbridos. Evidentemente ya hay experiencias a nivel mundial con resultados muy alentadores. Los cirujanos que van a poder trabajar a través de toracotomía mínimas con sistemas como el Da Vinci, probablemente con el tiempo se acostumbren a ello. Esto es un puente hecho con el sistema Da Vinci, una mamaria por toracotomía mínimamente invasiva. Y es probable, y estos son algunos resultados iniciales que se pueden ver en series chicas todavía de pacientes abordados en forma híbrida. A tal punto que ya las guías consideran que los pacientes, fíjense, evidencia de clase 2B con evidencia C, quiere decir no hay ninguna evidencia, simplemente hay acuerdo entre los expertos, puede ser razonable aplicarlo como alternativa a una de las dos por separado para mejorar el riesgo para proveerles beneficio a nuestros pacientes. Este es otro caso complejo, una chica de 38 años, ningún antecedente, dolor de pecho, viene, la coronaria derecha bien, coronaria izquierda disecada. Vean ustedes lo que tenía. Bueno, como nos preocupaba y por la evidencia, la poca que hay, decía que si no era oclusiva la obstrucción, dejarla, la dejamos, pero a las 24 horas le hicimos IBUS para estar más o menos tranquilos. Miren ustedes el hematoma brutal que tenía la pared acá cubriendo toda la circunferencia. Acá era bastante crítica la compresión de la luz de la arteria, pero decidimos tomar conducta expectante, repite Ángora a las 24 horas, y en contra de lo que yo toda mi vida había visto, que las disecciones paraban en general en la emergencia de alguna rama, esta disección avanzó y se fue hacia las dos ramas. Bueno, no tuvimos más remedio que colocarle múltiples stent. Con este resultado nos quedamos bastante contentos. Fue un procedimiento muy estresante por la edad de la paciente. El IBUS mostró bien colapsada la luz por el stent, el hematoma totalmente comprimido. Pero vean ustedes lo que pasa al cuarto día. Claro, como no le habíamos puesto stent en la circunfleja, dijimos seguro que disecó la circunfleja. La descendente anterior estaba muy bien, la diagonal también, pero la circunfleja también estaba bien. Entonces vamos a mirar la coronaria derecha, disecó la coronaria derecha. Esta chica después la estudiamos y es portadora de un Ehlers-Danlos, que todos se acordarán, es una colágenopatía que pobre le da bastante mal pronóstico. El único caso como este lo tiene la Mayo Clinic, que publicó una serie de 13 casos, y a la paciente de la Mayo Clinic al año se le disecó una vertebral. Por suerte esta chica ya tiene 2 años de seguimiento y no le pasó más nada. Obviamente estenta todo, y este resultado les hemos hecho a 2 o 3 casos que tenemos estas características, seguimiento con IBUS reiterado, y lo que es importante también, seguimiento con OCT, porque son mujeres jóvenes, quieren quedar embarazadas y uno les está dando doble antiagregación. Bueno, el OCT nos provee información acerca de si hay una adecuada endotelización para poder hacer una suspensión más precoz de la doble antiagregación. Es decir, en resumen, tenemos que contar, si vamos a encarar angioplastia de alto riesgo, con un montón de elementos accesorios. No podemos hacerlo si no tenemos algo más que heparina como antiagregante, no podemos hacerlo si la angiografía va a ser nuestro único soporte para tomar decisiones. Y vamos a tener que sopesar muy bien el cuadro clínico de presentación, el riesgo de sangrado, y poner en una balanza el riesgo clínico versus el riesgo anatómico. ¿Dónde me animaría yo a decir que estamos parados hoy? Yo diría, groseramente, cuando el paciente tiene muy alto riesgo anatómico y bajo riesgo clínico, yo diría que la cirugía es la mejor opción en general. Ya vimos un caso recién que era tan difusamente enferma esa arteria que neurocirujanos hubiesen podido arreglarla. Cuando el cuadro clínico es lo que más nos preocupa y menos la anatomía, me parece que la angioplastía tiene el mejor escenario. Pero evidentemente los pacientes nunca leen
en su casa antes de venir a vernos, no repasan, y entonces cuando llegan siempre están en el medio, siempre están en lo que son de alto riesgo clínico, de alto riesgo anatómico. Es probable que en un futuro no muy lejano el desarrollo de procedimientos híbridos sea la mejor opción para estos pacientes. Muchísimas gracias.